¿Sabes qué es lo que más duele? No es que te hayan dejado, es que se fueron como si tú no fueras nadie. Pero escucha bien, nadie olvida la luz que un día los hizo sentir vivos. Solo lo ocultan, hasta que el silencio se vuelve insoportable. Muchos siguen ahí, esperando un mensaje, una explicación, un cierre. Pero en este video no vamos a buscar palabras, vamos a encontrar poder en lo que no se dice. Porque el estoicismo no te enseña a gritar tu verdad, te enseña a habitarla en silencio, a mirar la herida sin suplicar, a irte, sin ruido pero con toda tu dignidad intacta. Hoy vamos a hablar del arte de desaparecer sin perderte del momento exacto en que tu silencio deja de ser ausencia y se convierte en espejo. Este no es un video más sobre el desapego, es una guía para aquellos que ya no quieren reaccionar, sino trascender. Prepárate porque estás a punto de descubrir 14 formas estoicas de convertir tu silencio en la lección más inolvidable de sus vidas. Y la primera es también la más poderosa. No volviste, y por eso no pueden olvidarte. No volviste, y por eso no pueden olvidarte. Qué frase tan sencilla y tan poderosa. Porque mientras tú pensabas que tu silencio era invisible, ellos comenzaban a sentirlo como un eco que no se apaga. Y no lo entienden. No saben por qué tú que siempre estabas ya no apareces. No saben por qué tú que siempre dabas explicaciones, ahora te has vuelto inalcanzable. Y es que lo que más desarma al ego no es una discusión, no es un grito, no es una despedida dramática. Es la desaparición tranquila, casi serena, sin justificaciones, sin advertencias, sin intentar convencer a nadie de tu valor. El verdadero impacto no lo deja quien se desborda, sino quien se retira con dignidad y no vuelve la vista atrás. Y eso es exactamente lo que hiciste. Sin buscarlo te convertiste en la grieta que rompe el guión emocional de quien te daba por sentado. Durante tanto tiempo les acostumbraste a tu presencia, a tu ternura, a tu respuesta inmediata, que cuando decidiste guardar silencio no fue ausencia, fue un temblor interno que los obligó a mirar hacia adentro. Tú solías ser la certeza, la voz suave que no faltaba, el refugio que estaba incluso cuando no lo merecían. Y cuando por fin te detuviste, lo que comenzó no fue el olvido sino el recuerdo. Un recuerdo que duele, porque ya no se repite. ¿Por qué no volviste?, se preguntan. ¿Por qué no diste esa explicación final? Porque ya entendiste que quien necesita 1000 palabras para entender tu valor, nunca lo verá aunque se lo grites, y tú por fin dejaste de gritar. Desde la mirada estoica, no hay reacción más poderosa que la no reacción. Epicteto decía, no te perturbes por las acciones de los demás, sino por tus propias interpretaciones. Y tú decidiste no interpretar más, no explicar más, no justificar tu salida a quienes nunca justificaron su indiferencia. Te convertiste en un misterio que el ego no puede resolver, porque su mente espera patrones, espera tu mensaje, tu reclamo, tu intento desesperado por salvar algo, pero no llega. Y eso los consume más que cualquier palabra que pudieras haber dicho, porque ahora tu silencio se volvió espejo, y cada vez que miran su reflejo, no encuentran tu mirada, y empiezan a recordar lo que eras, lo que dabas, lo que no pidieron, y lo que ya no volverá. No volviste y por eso se aferran al recuerdo. Revisan conversaciones pasadas, miran tus fotos con más atención que antes, escuchan tu voz en la memoria, te imaginan donde ya no estás, y cada día que pasa sin tu presencia, el ego se desinfla un poco más, porque no entiende cómo alguien que solía estar siempre, de pronto ya no está, y lo que no se entiende, no se suelta. Así funciona la mente cuando ha perdido algo real. No lo procesa, lo revive, y tú ahora eres eso, un eco suave pero persistente, una ausencia que pesa, un silencio que deja marca. No necesitas demostrar nada más. Tu retiro ya lo dijo todo, y lo dijo con tanta elegancia, que no pueden odiarte. Lo dijo con tanta calma, que no pueden atacarte. Lo dijiste sin hablar,
y por eso no pueden olvidar. Muchos creen que lo contrario del amor es el odio, pero no. Lo contrario del amor es el desapego, y tú elegiste desapegarte sin odio. Elegiste el camino de la claridad, no de la revancha, porque aprendiste que quien se ama ya no ruega, ya no insiste, ya no vuelve a donde solo lo reciben cuando se sienten solos. Y aunque tu marcha fue silenciosa, el impacto fue ensordecedor. En el momento que decidiste no volver sin saberlo, te convertiste en la escena final que siempre recordarán. Porque el ego espera cierre, necesita palabras. Pero tú diste algo mucho más contundente, diste la lección más inolvidable, al elegir el silencio. No porque seas frío, sino porque por fin estás en paz. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida real? No se trata de desaparecer para manipular. No se trata de castigar con la ausencia. Se trata de retirarte con integridad cuando ya no hay reciprocidad. Cuando ya lo diste todo y solo recibiste confusión, migajas o indiferencia. Entonces, sí, el silencio es justicia, pero no un silencio lleno de rabia. No uno que espera que te busquen. No uno que espía esperando atención. Es un silencio limpio, profundo. Uno que nace del amor propio. Uno que dice, aquí termina mi energía. Ya no cargaré más lo que no es mío. Puedes practicarlo con algo sencillo, deja de explicar. Cuando sientas la necesidad de justificar tu distancia, respira. Escribe para ti, pero no envíes nada. Es en esa pausa donde el alma se fortalece. Es ahí donde se entrena el espíritu estoico. Recuerda las palabras de Marco Aurelio. Si te duele que alguien no te valore, revisa si tú mismo te estás valorando al quedarte donde no hay respeto. Y si la respuesta es no, entonces ya sabes qué hacer. No siempre el sabio habla. A veces simplemente se va. Y ese retiro es la enseñanza más elevada. No con ruido, no con drama, no con discurso, solo con presencia, que deja de estar. Y a partir de ahí, ya no eres una historia abierta. Eres una memoria cerrada que aún sangra, pero no en ti. Este principio se conecta profundamente con otro pilar del estoicismo, la dicotomía del control. Tú no puedes controlar si alguien te extraña, pero sí puedes controlar si tú sigues ofreciendo tu alma a quien no supo sostenerla. Tú no puedes controlar si te buscan, si te recuerdan, si se arrepienten, pero puedes controlar cómo te retiras y con qué silencio decides proteger tu luz. Y es justo ahí donde se revela tu poder. Ahora quizás te preguntes, ¿y si mi silencio no significa nada para ellos? Y la respuesta es no importa, porque no se trata de ellos, se trata de ti, de dejar de medir tu valor por la reacción ajena, de comenzar a caminar como quien no necesita ser entendido para sentirse válido, porque tú ya entendiste lo que ellos aún no han aprendido, que no volver también es una respuesta, una definitiva, una que aunque no se grite, deja huella. Y si hoy estás escuchando esto con el corazón apretado, si sientes que aún hay algo que te ata a lo que ya no está, hazte esta pregunta: ¿qué versión de mí necesita seguir volviendo? ¿Y qué versión estoy listo para dejar morir, para por fin renacer? Porque la próxima parte de este viaje no es para quien sigue esperando, es para quien ya eligió avanzar. Y si eso resuena contigo, quédate, porque en el siguiente paso hablaremos de lo que realmente atormenta. No es tu silencio, es la ternura con la que te fuiste. Y eso, amigo mío, no se supera con facilidad. Fuiste ternura, y luego te fuiste. Hay personas que cuando se van dejan una herida, pero hay otras que dejan un suspiro, y tú fuiste de esas. No te fuiste gritando, no te fuiste reclamando nada, no te fuiste destruyendo puentes ni señalando culpables, simplemente un día te fuiste. Y lo hiciste con una ternura tan pura, tan serena, que dolió más que cualquier adiós dramático. Porque cuando alguien que te dio lo mejor de sí desaparece en silencio, no deja un vacío, deja una presencia fantasmal que lo llena todo. Tú no desapareciste con odio, lo hiciste con una paz que desarma, con una mirada suave,
con esa calma estoica que no necesita venganza ni explicaciones ni gritos. Y por eso, no te pueden olvidar. Hay quienes no soportan el abandono, pero hay otros que no soportan el contraste. Y ese es tu caso, porque lo que realmente los atormenta no es que ya no estés, sino que te fuiste justo después de haberles dado tu mejor versión. Fuiste ternura, fuiste paciencia, fuiste cuidado, fuiste comprensión en sus días más grises. Fuiste esa voz tranquila cuando todo parecía desbordarse, y cuando más cómodos se sentían con tu presencia, cuando más te daban por garantizado. Elegiste irte, y no avisaste, no diste discursos, solo cerraste la puerta con suavidad, y es esa dulzura la que duele. No fue tu grito el que retumba, es tu última sonrisa la que pesa, esa sonrisa que decía, no te guardo rencor, pero ya no puedo quedarme. Desde la mirada estoica, la retirada pacífica es una forma de sabiduría, porque el sabio no busca destruir, busca liberarse sin contaminar su alma. Como decía Séneca, el mayor signo de poder es la serenidad, y tú elegiste ese poder, el de no arrastrarte, el de no rebajarte, el de no rogar donde ya no había espacio para ti. Elegiste irte como viviste, con elegancia emocional, con un dominio interno que hoy se convirtió en su mayor dilema, porque mientras otros se van para castigar, tú te fuiste para protegerte, y eso no se olvida, eso no se procesa, porque el ego entiende el conflicto, pero no sabe qué hacer con la paz de quien se aleja sin drama. Imagínalos ahora, revisando mentalmente cada palabra que les dijiste, cada gesto que tuviste, cada detalle que quizás no supieron ver en su momento. Se preguntan cuándo empezó a romperse todo, en qué momento tu voz se volvió más escasa, cuándo dejaste de insistir. Pero la verdad es que no fue un momento exacto, fue un proceso silencioso. Fuiste soltando poquito a poco, dejaste de explicar, dejaste de justificar, dejaste de esperar, y en ese desapego tranquilo tu dignidad empezó a florecer. Ellos no lo vieron entonces, pero ahora sienten el contraste como una bofetada, porque el que se va con rabia da pie al reproche, pero el que se va con ternura deja al otro con su propia conciencia. Tu marcha no fue una retirada táctica, no fue un juego para hacerte extrañar, fue una rendición sagrada ante lo que ya no se sostenía, porque hasta el alma más noble se cansa de mendigar reciprocidad. Y tú te cansaste, sin hacer escándalo. Te fuiste como quien sabe que ya no necesita demostrar nada, como quien ha entendido que el amor propio no siempre grita, a veces solo cierra la puerta y no vuelve. Y ahora que no estás, lo que quedó en el aire no fue la rabia, fue una pregunta sin respuesta, fue un silencio lleno de significado, fue ese recuerdo suave, que duele más por lo que fue y por lo que ya nunca será. Tal vez aún no seas consciente del impacto que generaste, tal vez aún dudas de si tu silencio tuvo algún valor, pero escúchame bien, hay cosas que solo se entienden cuando ya no están, y tú eras una de ellas. Por eso hoy te recuerdan más que nunca, no por necesidad, sino por falta de paz, porque no saben cómo encajar esa ternura tuya, con esa ausencia que no se discute. Y esa es la paradoja que los desestabiliza, que alguien tan cálido haya sabido irse sin dejar huellas destructivas, que alguien tan generoso haya tenido el valor de decir basta sin violencia, que alguien que tanto ofrecía, un día ya no ofrezca nada más. Quizás tú pienses que no hiciste nada especial, que simplemente te alejaste para no seguir hiriéndote, pero eso es precisamente lo que vuelve inolvidable tu partida, que no la hiciste por ellos, la hiciste por ti. Y esa es una de las lecciones más profundas del estoicismo, el desapego sereno. No ese que se proclama en redes sociales, no ese que presume indiferencia, sino el verdadero, el que se construye en silencio, el que brota cuando comprendes que amar no implica perderte, que dar no debe costarte la dignidad, y que a veces la forma más pura de amor es dejar ir sin odio. Si hoy estás en ese punto, si sientes que estás empezando a soltar a alguien que aún ocupa espacio en tu corazón,
Recuerda esto, no necesitas convertirte en alguien frío, no necesitas endurecerte, solo necesitas aprender a retirarte con amor, no con miedo, no con culpa, no con rabia, con amor. Amor por ti, por tu salud mental, por tu paz interior, por tu derecho a ser respetado. Porque cuando uno aprende a irse así, no solo sana, también enseña. Enseña que el respeto propio no se negocia, que la ternura también sabe poner límites, y que a veces, la dulzura que no se valoró, termina siendo el recuerdo más difícil de borrar. Imagina por un momento que tu último gesto con esa persona fue una mirada de comprensión. Un te entiendo pero no me quedo. Un te quise, pero ahora me quiero más a mí. Puedes imaginar el eco que eso deja. Ese eco no necesita palabras, no necesita explicaciones. Es una vibración silenciosa que permanece como una melodía que no se olvida. Y es ahí donde reside tu fuerza, en no haber dejado rencor, en no haber maldecido, en simplemente haberte retirado, con la misma belleza con la que un día llegaste. Este gesto se conecta con otra enseñanza estoica clave, la idea del control interno. No puedes controlar cómo te interpretan, no puedes controlar si te extrañan, pero puedes controlar la forma en que te despides. Y tú lo hiciste con maestría, con templanza, con esa claridad que no necesita gritar para ser firme, que no necesita castigar para dejar una lección, que no necesita confrontar para demostrar fuerza. Porque cuando alguien como tú se va así, sin herir, sin dañar, sin exhibirse, el silencio se vuelve un monumento, uno que no se puede derribar. Ahora, si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a una reflexión final. Pregúntate esto: ¿cuántas veces te has culpado por haberte ido en calma? ¿Cuántas veces te preguntaste si deberías haber dicho más, hecho más, insistido más? Y si aún lo haces, respóndete con honestidad. ¿Realmente te habrían escuchado? ¿O solo habrías desgastado más tu esencia? Porque a veces la voz que más retumba es la que ya no está. Y así, con esa serenidad que te define, te invito a quedarte un poco más. Porque en el siguiente paso hablaremos de una verdad aún más profunda. No es tu silencio lo que grita, es lo que fuiste antes de callar. Y eso, amigo mío, es lo que nunca deja de doler. Tu ausencia les espejea. Hay ausencias que se olvidan rápido, pero la tuya tiene algo distinto. No es solo que ya no estés, es que desde que te fuiste algo dentro de ellos se quedó inquieto. Algo se quebró en silencio. Porque cuando te vas en paz, sin exigir nada, sin dramatizar la despedida, sin suplicar atención, te vuelves un espejo que no habla pero que muestra. Un reflejo incómodo que ya no pueden evitar porque ya no estás ahí para distraerlos con tu ternura, con tu paciencia, con tu insistencia de siempre intentar arreglarlo todo. Ahora, solos frente a su propia conciencia, se ven como realmente son, no como tú solías hacerlos sentir. Y eso es lo que más pesa, no tu silencio, sino lo que revela. Porque mientras estabas podían esconder su culpa tras tus explicaciones. Podían disfrazar su frialdad con tus intentos de comprensión. Podían ignorar el daño que causaban porque tú siempre estabas ahí, suavizando las aristas. Pero ahora que ya no estás, no hay dónde esconderse. No hay nadie a quien culpar. No hay ruido que tape lo que fueron. Y la mente, cuando no tiene a quien señalar, empieza a recordar. Pero no recuerda las discusiones. No repite los momentos de tensión. Revive una y otra vez el instante exacto en que te fuiste, con esa calma desconcertante, con esa mirada serena que decía más que 1000 palabras, con esa ausencia que no necesita explicación para doler. Desde la mirada estoica, el silencio que refleja no es castigo, es claridad. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y tu ausencia no grita, pero confronta. No ataca, pero muestra. Es esa forma silenciosa de decir: ya no sostengo lo que tú no cuidas. Y ahí está la fuerza. En no haber convertido tu salida en una escena. En no haber reclamado nada.
en simplemente haberte ido, dejando atrás un vacío lleno de significado, porque cuando uno desaparece en paz, obliga al otro a enfrentarse con lo que nunca quiso ver. Ellos no te extrañan solo porque te fuiste, te extrañan porque ya no están recibiendo esa energía que les protegía de sí mismos. Te extrañan porque ahora en cada rincón donde antes estabas, solo hay un reflejo, y ese reflejo no es amable, no consuela, no tapa las grietas, solo expone. Expone la indiferencia, expone la ingratitud, expone las palabras no dichas, las disculpas nunca dadas, las promesas rotas, y lo hace sin violencia, sin necesidad de presencia, porque lo que más duele no es tu silencio, es que ese silencio les obliga a recordar cada detalle que no valoraron. Imagina por un momento cómo es ahora su mente. Cada gesto tuyo se convierte en un eco. Cada palabra tuya toma un nuevo significado. Ya no eres tú quien les habla, es su memoria. Esa memoria que cuando no encuentra distracciones empieza a proyectar, empieza a revelar lo que no quisieron asumir. Porque tú no eras perfecta, pero amaste con verdad. No eras impecable, pero diste todo lo que tenías. Y ahora, al no tenerte, al no escucharte, al no verte intentando una vez más, lo único que les queda es mirarse en el reflejo de todo lo que no supieron valorar. Séneca decía que la mayor desgracia no es perder lo que se ama, sino darse cuenta tarde de que nunca se supo amar. Y eso es lo que tu ausencia les está enseñando. No lo que perdiste tú, sino lo que perdieron ellos. No porque tú lo digas, sino porque el vacío que dejaste está lleno de respuestas. Y eso no se puede tapar con orgullo, no se puede negar con excusas, porque el silencio cuando es auténtico, no necesita explicarse, se siente, se mete bajo la piel. Duele no por lo que dice, sino por lo que obliga a ver. Este principio no es solo una reflexión emocional, es también una estrategia interior profundamente estoica. Cuando dejamos de estar donde no se nos honra, no estamos huyendo, estamos devolviendo la responsabilidad. Estamos diciendo sin decir, ya no distraeré tu conciencia con mi presencia. Y ese acto, por simple que parezca, tiene un poder descomunal. Porque quien siempre contó con tu amor incondicional, ahora debe enfrentarse al hecho de que no fue tan incondicional como creía, que tú también tenías un límite, y que ese límite no lo gritaste, lo mostraste marchándote en paz. Piensa en cuántas veces intentaste ser puente, cuántas veces justificaste el desinterés ajeno, cuántas veces preferiste callar para evitar conflictos. Y ahora, al no estar, te das cuenta de que tu silencio no es venganza, es revelación. Porque cuando uno se va sin odio, la mente del otro no puede defenderse. No puede decir me dejó porque me odia, porque me... No puede justificar la pérdida como una reacción desproporcionada. Solo puede enfrentarse al hecho crudo, te fuiste, porque ya no podías quedarte, porque habías dado todo, porque tu ternura no podía seguir siendo usada como anestesia para su indiferencia. Y en ese sentido tu ausencia se convierte en un maestro, no solo para ellos, sino también para ti. Porque ahora comprendes que no necesitas estar presente para que tu valor se sienta, que tu dignidad no está en cuánto luchas, sino en cuándo sabes soltar, que tu esencia no desaparece cuando te vas, se fortalece. Y eso, aunque duela, es el principio de una nueva paz. Una paz que no depende de si te recuerdan o no. Una paz que nace de saber que lo diste todo sin traicionarte, que fuiste verdad hasta el último instante, que tu retirada no fue fuga, fue afirmación de tu valor. Este aprendizaje conecta profundamente con otra máxima estoica: no controles lo que no depende de ti. Tú no puedes controlar lo que piensan de ti. No puedes controlar si sienten culpa, si se arrepienten, si despiertan. Pero sí puedes controlar lo que tú haces con tu dolor. Y tú elegiste transformarlo en silencio, en distancia, en ausencia que no condena, pero tampoco regresa. Y eso no solo te libera, también les confronta. Porque no hay mayor espejo que alguien que se va sin cerrar la puerta de un portazo, que simplemente deja de entrar.
y permite que el otro se mire por fin sin distracciones. Ahora bien, ¿qué puedes hacer tú con todo esto? ¿Cómo convertir esta ausencia reflexiva en una herramienta de poder interior? La clave está en no romper ese silencio con dudas, en no permitir que la culpa esa que quizás aún te susurra te haga volver solo para calmar su conciencia. Recuerda, tu presencia no es terapia para quien no quiso escuchar. Tu ternura no es medicina para quien eligió herir. Y tu valor no necesita validación de quien solo entendió tu esencia cuando la perdió. Si hoy estás en ese punto de quiebre, si aún te preguntas si hiciste bien en irte así, sin discutir, sin dramatizar, sin exigir, quiero que sepas esto. Tu salida fue tu declaración más honesta. Fue tu forma de decir, me respeto demasiado como para quedarme donde no me ven. Y eso, aunque ellos no lo entiendan, aunque no lo reconozcan, tú sí lo sabes. Y eso basta. Porque el camino del estoico no es el del que gana la discusión, sino el del que gana claridad. No es el que convence, es el que vive en coherencia. Y es justo desde esa coherencia desde donde quiero invitarte a seguir explorando. Porque en la siguiente parte descubrirás que no solo tu ausencia habla, también tu presencia futura puede sanar. Porque el verdadero poder no está en lo que dejaste atrás, sino en lo que eliges construir ahora. No fuiste rechazado, fuiste incomprendido. Hay rechazos que duelen porque nos quitan algo, pero hay otros que duelen más, porque no nos quitaron nada, sino que no supieron ver lo que teníamos para dar. Y esa es quizás una de las heridas más silenciosas que uno carga, no la de ser descartado, sino la de ser malinterpretado, reducido, no por falta de valor, sino por falta de visión ajena. No fuiste rechazado, fuiste incomprendido, y eso, aunque suene parecido, no es lo mismo. El rechazo apunta a tu persona. La incomprensión revela los límites de la mirada del otro. Y cuando uno empieza a ver las cosas desde ahí, algo cambia por dentro. Se disuelve esa necesidad de buscar explicaciones. Se desvanece el impulso de volver atrás para aclararlo todo. Porque comprendes que tu profundidad no era demasiado, solo era inapropiada para la superficialidad de ciertos corazones. Que tu forma de amar, de pensar, de estar, no era un problema. Solo era demasiado real para alguien que todavía se esconde de sí mismo. No lo entendieron, no porque tú no fueras claro, sino porque ellos aún no sabían cómo sostener lo que no controlaban. Epicteto decía que no debemos preocuparnos por lo que otros piensan de nosotros, porque eso está fuera de nuestro control. Pero incluso sabiendo eso, hay algo dentro que duele cuando sentimos que no nos vieron de verdad. Y sin embargo, es ahí donde comienza la verdadera práctica estoica, en soltar no solo el vínculo, sino la necesidad de que nos comprendan. Porque lo valioso, decía Séneca, no se explica, se retira. Y eso es lo que hiciste tú, aunque al principio te doliera. Te retiraste sin resentimiento, sin gritos, sin buscar justicia emocional. Te fuiste con la calma de quien sabe que su esencia no depende del aplauso, sino de la coherencia interna. Lo más paradójico es que muchas veces, solo con el paso del tiempo, se empieza a revelar lo que realmente pasó. Lo que para ellos fue, no me convenció. Con los años se convierte en, no estaba listo para algo así. Porque el tiempo, cuando uno sigue caminando en silencio, pone cada cosa en su sitio. Y ahí es donde tu serenidad se vuelve prueba. Tu ausencia se vuelve argumento. Tu paz, testigo de que no fuiste tú el problema. Fuiste la oportunidad que ellos no supieron sostener. Y en ese sentido, entender que no fuiste rechazado sino incomprendido es una forma de sanar sin necesidad de venganza. Porque no hay que demostrar nada. No hay que volver para justificarte. Solo hay que seguir creciendo, para que un día, quizás al mirar hacia atrás, comprendan lo que perdieron, sin que tú hayas tenido que gritarlo. Porque el verdadero poder no está en convencer, sino en seguir tu camino sin desviarte incluso cuando no fuiste validado. Piensa en esto: si ellos hubieran entendido lo que llevabas dentro, ¿realmente lo habrían dejado ir?
si hubieran sentido la profundidad de tus intenciones, la honestidad de tu presencia, la autenticidad de tu entrega, ¿habrían cerrado la puerta con tanta facilidad? No, pero no lo vieron, porque para ver profundidad, uno debe haber buceado en la suya propia, y muchos solo saben nadar en la superficie. Por eso no te vieron, no porque estuvieras escondido, sino porque ellos no estaban listos para mirar más allá. Marco Aurelio lo resumía con precisión: si te duele por dentro es porque algo dentro de ti aún cree que eso depende de ti. Pero cuando dejas de buscar ser comprendido y empiezas a comprenderte tú, el dolor se transforma, se convierte en una lección de discernimiento, en una brújula interna que te recuerda que no todo lo que pierdes era digno de lo que ofrecías, que no todos los vínculos merecen tu profundidad, que no todos los oídos están listos para tu verdad. Esto no es soberbia, no es orgullo herido, es claridad, es saber que tu sensibilidad no es debilidad, es arte, que tu constancia no fue necedad, fue fidelidad a ti mismo, que tu forma de amar, aunque no fue comprendida, fue auténtica. Y eso en un mundo de apariencias vale más que 1000 explicaciones, porque tarde o temprano, quienes no supieron ver, se encontrarán con su propio vacío. Y ahí, sin necesidad de que estés presente, empezarán a comprender. No porque tú se los digas, sino porque el eco de tu ausencia se vuelve más claro que cualquier argumento. Entonces, ¿qué haces tú con todo esto? ¿Cómo se vive después de haber sido malinterpretado? Lo primero es aceptar que no necesitas ser entendido para tener valor. Tu esencia no se reduce a cuántas personas la validan. Lo segundo es redirigir esa energía que antes ponías en ser visto, hacia verte tú, hacia conocerte más, fortalecerte, depurarte, porque a veces el rechazo o la incomprensión es solo la vida sacándote de un lugar donde tu alma no podía expandirse. Y lo tercero es practicar una de las enseñanzas más profundas del estoicismo, la aceptación radical de lo que es, sin rencor, sin narrativas dramáticas, sin idealizar lo que pudo haber sido, como el guerrero que al ver cerrarse una puerta no la maldice, sino que sigue caminando, sabiendo que cada paso hacia adelante es una forma de honrar su verdad. Haz de tu historia un ejemplo, no para que los demás te aplaudan, sino para que tú puedas mirarte al espejo sin bajar la mirada. No te niegues, no te reprimas, pero tampoco te expliques más, porque quien no vio tu luz simplemente no estaba listo para dejarse iluminar. Y eso no es tu culpa, es solo el ritmo de la vida, que separa lo que no se comprende, para proteger lo que aún está creciendo. Si hoy estás recordando una situación así, si sientes que fuiste tratado como algo prescindible cuando en realidad lo diste todo, permítete sentirlo, pero no te quedes ahí. No te hagas pequeño para encajar en las percepciones limitadas de otros. No escondas tu profundidad solo porque fue mal leída. Más bien, afírmala, habítala, porque cada vez que eliges no rebajarte para ser entendido, te elevas. Y no te sorprendas si un día recibes un mensaje o una mirada que busca reencontrar lo que ya no está. No te sorprendas si te buscan, pero no porque hayan cambiado, sino porque recién ahora comprenden lo que tú eras. En ese momento, no necesitarás decir nada. Tu ausencia ya habrá hablado, tu crecimiento habrá respondido, y tu paz será la confirmación de que tomaste el camino correcto. Por eso, si alguna vez te preguntaste por qué te soltaron tan fácilmente, quizá la respuesta no está en ti. Quizá simplemente no te rechazaron, solo no sabían cómo sostener lo que eras. Y tú, fiel a ti mismo, hiciste lo más estoico que se puede hacer, no mendigaste comprensión. Te fuiste en silencio y seguiste construyéndote. Porque la verdad siempre encuentra su forma de ser reconocida, aunque no sea a tiempo. Y si te preguntas qué viene después, qué hacer con todo lo que aprendiste, qué dirección tomar ahora que sabes lo que vales, entonces prepárate. Porque en la siguiente parte vamos a explorar algo aún más profundo, cómo tu transformación silenciosa
puede convertirse en la prueba más clara de que fuiste más que suficiente, que no fuiste incomprendido para siempre, sino simplemente anticipado a su madurez. Tu silencio desnutre el ego. Hay egos que no buscan comprenderte, solo provocarte. No quieren respuestas sinceras, quieren combustible, reacción, movimiento, ruido. Porque en el fondo el ego se alimenta de eso, de la confirmación constante de que aún tiene poder sobre ti, de que todavía puede hacerte girar la cabeza, elevar la voz o perder la calma. Pero cuando tú eliges el silencio, algo profundo se rompe en ese juego. No porque estés huyendo, sino porque desde tu calma estás haciendo lo más estoico que se puede hacer: desnutrir al ego que te quiere preso de su teatro. Tu silencio no es indiferencia, es inteligencia emocional. Es una afirmación interna que dice: no voy a bailar en un escenario donde ya aprendí que no hay respeto, solo manipulación. Porque lo que el ego no tolera es el vacío de tu no respuesta. Porque cuando no contestas lo obligas a escucharse a sí mismo. Lo dejas solo con su eco. Y no hay espejo más duro que ese. Epicteto lo decía claro: quien se enoja por lo que no controlas es esclavo, y quien se calma se libera. Hay una idea errónea que nos persigue desde siempre: que si guardas silencio estás perdiendo, que si no respondes cedes, que si no participas te sometes. Pero en realidad es al revés, porque cuando eliges no caer en provocaciones vacías, estás haciendo el mayor acto de autoridad emocional. No estás ignorando, estás desactivando el juego, estás rompiendo las reglas que antes te ataban. Estás diciendo con tu silencio: no juego más donde mi paz está en juego. Y esto, aunque parezca simple, es uno de los aprendizajes más duros para el alma. Porque el ego ajeno no viene solo. Toca fibras internas, la necesidad de tener la última palabra, el impulso de defender tu versión, el miedo a parecer débil. Pero el estoicismo no mide fuerza por volumen, sino por temple. Y el temple se forja en el fuego del silencio, en ese instante en el que sientes la urgencia de responder y eliges no hacerlo, no por miedo, no por orgullo, sino por claridad, porque sabes que quien más necesita atención es quien menos la merece cuando usa el ego como lanza. Tu desapego es su ayuno, porque sin tu participación emocional todo intento de provocación se marchita, todo intento de control se cae. Es como si le quitaras el escenario al actor que vive del aplauso. Y en ese momento empieza la transformación, no solo para ellos sino para ti. Porque aprendes a vivir sin tener que demostrar nada. Aprendes a preservar tu energía, a distinguir lo que merece tu presencia de lo que solo busca tu reacción. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: la mejor venganza es no ser como tu agresor. Y eso se aplica con más fuerza cuando el ego del otro espera que reacciones igual que él. Que grites, que reclames, que explotes. Pero tú no. Tú eliges la serenidad, tú eliges el control, tú eliges no ceder tu equilibrio por demostrar un punto, porque sabes que no todo se merece respuesta, que no todo lo que se dice merece réplica, que hay veces en que lo más sabio es dejar que el tiempo hable por ti. Y eso es lo que hace tu silencio habla, pero desde otro plano, no desde el impulso, no desde la herida, sino desde la decisión consciente de no perderte en lo que no suma. Porque cada vez que eliges el silencio frente al ruido, estás reafirmando tu crecimiento. Estás practicando el arte estoico de priorizar la virtud sobre la vanidad, la paz sobre el conflicto, la esencia sobre el ego. No se trata de convertirse en piedra, se trata de tener la fuerza de elegir el momento y el motivo para hablar. Y cuando ese momento no edifica, entonces no es debilidad callar, es sabiduría. Porque tu silencio no es vacío, es elección, es madurez, es un muro invisible que protege tu mundo interno. Y a veces ese muro es lo único que impide que el caos ajeno se convierta en el tuyo. Entonces,
¿Cómo se practica esto cada día observando, respirando, tomando conciencia de cuándo una conversación tiene sentido y cuándo solo es una trampa disfrazada de diálogo? Preguntándote, ¿quiero resolver o solo quiero tener razón? ¿Estoy defendiendo mi verdad o simplemente reaccionando desde el dolor? Si la respuesta no te edifica, entonces no respondas, porque no todo silencio es cobardía. A veces es disciplina, y en el estoicismo la disciplina interna es el verdadero camino hacia la libertad. Puedes empezar por pequeños gestos, no responder al mensaje que solo busca reabrir heridas, no contestar una crítica que no fue hecha desde el respeto, no involucrarte en un conflicto donde ya todo fue dicho, porque hay silencios que no son renuncia, son protección, y hay respuestas que si las dieras, te rebajarían al nivel de quien no supo tratarte. La próxima vez que sientas esa necesidad interna de justificarte, de explicarte, de aclarar, respira. Y recuerda, el ego quiere reacción, pero tú estás entrenando tu paz. No porque seas indiferente, sino porque aprendiste que no todo vale tu energía, que no todo merece tu presencia, que tu silencio puede ser la mejor defensa de tu dignidad. Y no te preocupes si no lo entienden, si malinterpretan tu silencio como desinterés o debilidad. Que lo hagan, porque el que necesita gritar para tener poder ya está perdiendo, y tú que aprendiste a no responder, estás ganando algo más grande: la libertad de no depender de la validación ajena. Así que sigue, mantente firme, deja que hablen, mientras tú eliges el camino de la serenidad, porque al final, cuando todo se apague, lo que quedará no será lo que dijiste en medio del ruido, sino lo que lograste en tu silencio. Y si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con estas palabras, entonces prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Como tu transformación interior en silencio se convierte en el mensaje más fuerte que jamás tendrás que decir. Callar también es amor propio. A veces callar no es un gesto de distancia, sino un acto de amor profundo, no hacia el otro, sino hacia ti mismo, porque llega un punto en la vida en el que ya no callas por cobardía ni por resignación, sino porque comprendes que tu paz vale más que cualquier explicación que nunca será entendida por quien no quiere escuchar. No te fuiste para castigar, te alejaste para protegerte, porque seguir hablando con quien solo responde con indiferencia es una forma sutil de seguir permitiendo que el dolor crezca dentro de ti. Y eso, cuando has aprendido a valorarte, se vuelve inaceptable. El silencio, cuando nace desde el amor propio, no duele, libera. No corta la comunicación, sino que marca una frontera invisible entre el respeto que mereces y la dinámica que ya no estás dispuesto a repetir. Porque no se trata de dejar de sentir, se trata de no seguir entregando tu energía a quien solo la consume. Y cuando eliges callar desde la conciencia, no estás rindiéndote, estás cuidando tu alma. Como decía Epicteto, lo que no depende de ti no debe perturbarte. Y muchas veces lo que más nos perturba son las palabras que nunca llegan, las actitudes que no cambian, los gestos que esperamos y no vienen. Pero ahí es donde el silencio se convierte en sabiduría. Porque al callar, reconoces que ya diste lo suficiente, que ya explicaste, que ya intentaste, y que ahora lo que toca no es hablar más fuerte, sino caminar más lejos, con la frente en alto, sin rencor, con la dignidad intacta, porque el amor propio no grita. El amor propio elige en qué batallas vale la pena quedarse, y en cuáles es más noble marcharse en calma, no para huir, sino para no seguir siendo parte de algo que ya no te representa. Callar no es desconectarte de tus emociones. Al contrario, es escucharlas con más claridad. Es darte cuenta de que si tienes que insistir una y otra vez para ser visto, para ser escuchado, para ser valorado, entonces no estás en el lugar correcto. Porque donde hay reciprocidad no hace falta suplicar. Donde hay respeto no hay silencio que duela. Pero donde solo hay ego, ruido y desequilibrio, el silencio se vuelve tu refugio más sano.
tu espacio para reconstruirte, tu pausa sagrada. Muchos creen que el que calla otorga, pero no. El que calla a veces simplemente se ha cansado de hablar con paredes, de mendigar validación, de repetir su dolor a quien no lo considera importante. Y llega un momento en que entiendes que seguir explicando tu valor a quien lo ignora es perder el tiempo que podrías estar dedicando a amarte mejor. Porque sí, callar también es amor. Amor que se elige, amor que se cultiva, amor que se protege de ambientes donde solo hay desgaste emocional. Y es allí donde el estoicismo cobra fuerza, porque no te pide que seas de piedra, sino que sepas cuándo es momento de dejar de reaccionar y empezar a redirigir tu atención hacia lo que sí construye. Porque como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, y perderlo en conversaciones que no llevan a nada es una de las formas más comunes de abandono interno. Pero cuando callas desde el amor propio, no estás perdiendo nada. Estás recuperándote. Puedes comenzar a practicarlo observando. Cuando alguien te empuje a reaccionar, pregúntate, ¿este intercambio me acerca a mi paz o me aleja de ella? ¿Estoy hablando porque quiero construir o porque temo perder algo que ya no está realmente? Si la respuesta es confusa, si te sientes agotado tras cada intento, entonces es momento de considerar que tu silencio no será castigo sino claridad. Un mensaje claro que dice, me quedo conmigo porque estar contigo me cuesta demasiado. Y no nos será fácil al principio, porque estamos acostumbrados a pensar que si no respondemos perdemos, que si no defendemos nuestra versión nos humillan, pero con el tiempo te das cuenta de que quien necesita explicaciones constantes para no hacerte daño, ya está decidido a no cambiar. Y ahí es donde el silencio se convierte en cierre. No porque tú lo impongas, sino porque lo reconoces. Y respetarte implica saber cuándo cerrar el capítulo con firmeza, aunque nadie más lo entienda. Habrá momentos en que te preguntes si hiciste bien, si quizás podrías haber dicho algo más, explicado mejor, aclarado el malentendido. Pero créeme, hay silencios que explican más que 1000 palabras. Hay despedidas que no se anuncian pero se sienten. Y hay momentos en los que callar es lo único coherente con el amor que te tienes. Porque si ya no hay respeto, si ya no hay escucha, si todo lo que das vuelve herido, entonces tu silencio es tu medicina, tu límite, tu renacimiento. No te castigues por no insistir más. No te sientas culpable por retirarte en calma. Estás aprendiendo a cuidar de ti de una forma más profunda. Estás practicando uno de los principios más poderosos del estoicismo, el dominio de uno mismo. Porque quien domina su necesidad de reaccionar está más cerca de la libertad interior. Y la libertad a veces comienza con un silencio. Así que si hoy te encuentras en esa encrucijada donde las palabras sobran y la energía se agota, recuerda esto: callar también es amarte. Y no todo amor necesita ser explicado en voz alta. A veces basta con elegirte, con abrazarte por dentro, con decirte a ti mismo sin decirlo al mundo, ya no más, porque el respeto comienza contigo y nadie puede ofrecerte la paz que tú mismo te niegas por no saber cuándo retirarte. Déjate sentir, pero no te dejes arrastrar. Acepta lo que ya no puede ser, pero no te conviertas en lo que te duele. Elige tu silencio como quien elige un refugio, no un castigo, y verás cómo poco a poco desde ese espacio sereno empiezas a recordar quién eres sin el ruido del rechazo, porque al final, amar no siempre es quedarse. A veces amar es tener el valor de irse, sin gritar, sin pelear, sin dañar, solo irse, en paz. Y si esto resuena contigo, si algo dentro de ti sintió alivio al escuchar estas palabras, entonces quédate un poco más, porque lo que viene no es solo una lección estoica, es una nueva forma de mirar tu historia, sin resentimiento, sin culpa, sin ruido, solo con amor propio y un silencio que lo dice todo.
No persigas a quien ya se fue de ti. Hay silencios que no se deben romper y hay partidas que no se deben perseguir. Cuando alguien se aleja de ti, no siempre está diciendo adiós con palabras, pero sí con actos, con omisiones, con esa ausencia que grita más fuerte que cualquier despedida. Y aún así lo persigues, porque algo dentro de ti cree que si explicas un poco más, si te muestras un poco mejor, si te esfuerzas un poco más, tal vez esa persona vuelva, pero no vuelve. Y tú te quedas roto no por su partida, sino por haberte abandonado a ti mismo en el intento de retener a quien ya no quiere estar. El estoicismo no te enseña a reprimir lo que sientes, te enseña a mirar de frente lo que no puedes controlar y dejarlo ir. Marco Aurelio decía, si duele es porque te aferras a algo vanita, algo que ya se ha ido. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Perseguir a quien se fue de ti no es un acto de amor, es una forma de negación. Negación de tu valor, negación de tu dignidad, negación de esa parte de ti que merece ser elegida sin tener que mendigar atención. Porque si perseguir es posponer tu sanación, es quedarte atrapado en un ciclo donde esperas que el otro repare lo que tú mismo estás permitiendo que se deteriore. Y es que cuando estás persiguiendo, no estás sanando, estás resistiéndote al duelo, estás alimentando una esperanza que ya no tiene raíces en la realidad. Estás construyendo castillos en el aire mientras tu mundo interno se derrumba en silencio. ¿Y para qué? Para no sentir el vacío, para no enfrentar el eco de esa frase que nadie te dijo, pero que todo en su comportamiento te grita, ya no quiero estar. Perseguir se vuelve entonces una trampa, una ilusión de control, una necesidad de cerrar un ciclo que el otro ya clausuró hace tiempo sin pedirte permiso. El estoicismo te invita a ver más allá del rechazo, a entender que no todo lo que se va es una pérdida. A veces es un alivio que tarda en sentirse, pero que cuando llega libera, porque cuando dejas de perseguir empiezas a observar, y al observar te das cuenta de todo lo que no viste mientras corrías detrás de alguien que ya ni siquiera te miraba. Ves las señales, ves los vacíos, ves tus propias renuncias internas, y entonces empieza el verdadero despertar, ese en el que eliges no seguir arrastrando cadenas que no te pertenecen. La paz, la verdadera, no llega cuando te dan respuestas, llega cuando dejas de necesitarlas, cuando entiendes que no todo debe ser explicado, que hay silencios que son más honestos que muchas excusas, y que hay ausencias que por más que duelan te muestran la verdad que tú te negabas a ver. Ya no hay reciprocidad, ya no hay vínculo, ya no hay presencia, y en vez de luchar contra eso, eliges aceptar, sin odio, sin drama, con el corazón tranquilo y la mirada firme. No hay virtud en perseguir lo que ya no vibra contigo. No hay honor en correr detrás de quien te ignora, porque al hacerlo te haces pequeño, te desconectas de tu eje, te conviertes en una versión fragmentada de ti mismo, obsesionada con recuperar una validación que en el fondo nunca fue verdadera. ¿De qué sirve conquistar a alguien si para lograrlo tuviste que perderte a ti? ¿Qué clase de amor es ese que exige que te traiciones para sostenerlo? Ninguno que valga la pena. Epicteto lo dijo con claridad. No busques que los eventos ocurran como tú quieres. Acepta que ocurren como deben ocurrir y vivirás en paz. La salida de alguien de tu vida no es necesariamente una injusticia. A veces es la consecuencia lógica de una dinámica desequilibrada donde tú dabas todo y el otro solo tomaba, donde tú hablabas desde el alma y el otro apenas escuchaba con indiferencia. Cuando eso pasa, la respuesta no es insistir, la respuesta es soltar. Y aquí viene el punto crucial: soltar no es resignarse, es confiar. Confiar en que la vida sabe más que tu ego herido. Confiar en que el amor propio no se demuestra rogando, sino aceptando la realidad con entereza. Confiar en que la calma que mereces no depende de una reconciliación, sino de una elección interna. Dejar de invertir energía en donde ya no hay virtud, porque donde no hay virtud, no hay estoicismo, y donde no hay estoicismo,
No hay equilibrio emocional. Solo hay sufrimiento repetido y crónico. ¿Quieres recuperar tu poder? Deja de escribir ese mensaje que nunca recibe respuesta. Deja de revisar ese perfil buscando señales. Deja de justificar la ausencia del otro como si fuera culpa tuya. No lo es. Y aunque lo fuera, no te corresponde cargar con esa cruz eternamente. Acepta el límite. Respira profundo. Y camina. Porque cada paso lejos de lo que no te nutre es un paso hacia ti, hacia tu centro, hacia ese lugar donde ya no necesitas ser entendido para estar en paz. Practica este principio en pequeñas decisiones. Cada vez que sientas el impulso de buscar a quien ya se fue, detente y pregúntate, ¿esto me acerca a mi serenidad o me aleja de ella? Y si la respuesta es que te aleja, entonces suelta. Hazlo por ti, por tu salud mental, por tu dignidad, porque a veces amar en silencio no es esperar, sino respetar tu propio proceso de desapego. Y eso, amigo mío, también es una forma de libertad. Una libertad que no hace ruido, pero que se siente, que transforma, que te recuerda que el verdadero poder no está en convencer al otro de quedarse, sino en convencerte a ti de no seguir entregando amor donde solo hay sombra. Porque al final no se trata de que el otro vuelva, se trata de que tú no te vayas más de ti mismo. Y cuando entiendas eso, cuando lo sientas en el fondo de tu pecho, entonces sí estarás preparado para cerrar ese ciclo no con rabia, sino con sabiduría. Y quizás no recibas nunca el cierre que esperabas, pero sí recibirás algo mejor: la paz de saber que no te abandonaste por nadie. Y esa paz, créeme, no tiene precio. El cierre no se pide, se construye. A veces lo más difícil no es que alguien se vaya, sino quedarse con todas las palabras que no se dijeron. Te pasas noches repasando lo que ocurrió, buscando un punto exacto donde todo empezó a romperse, imaginando cómo habría sido si al menos te hubieran dado una explicación, una despedida, una frase que cerrara la puerta con dignidad. Pero no llegó, y duele, porque el silencio del otro te deja con preguntas sin respuesta, con una herida abierta que no sabes cómo coser. Pero escucha con atención. Nadie te debe explicaciones. Nadie está obligado a darte el cierre que tú crees necesitar para poder seguir adelante. Y aunque eso te parezca injusto, en realidad es una oportunidad, porque el verdadero cierre no depende de ellos, sino de ti. No es algo que se ruega, es algo que se construye. Y se construye en silencio, en la intimidad de tus pensamientos, en la decisión firme de no seguir esperando algo que ya no llegará. Marco Aurelio lo resumió con sabiduría: acepta lo que te trae el destino y ámalo. No dijo resígnate, ni toléralo, ni siquiera compréndelo. Dijo ámalo. Y eso cambia todo. Porque cuando empiezas a amar lo que ocurrió, aunque haya sido doloroso, dejas de vivir en lucha contra el pasado. Dejas de ver tu historia como una injusticia y comienzas a verla como un entrenamiento para tu carácter, como el punto de quiebre que te obligó a mirar hacia adentro. El error está en creer que el cierre es una conversación pendiente, un café, una última llamada, una carta donde por fin te digan lo siento, no supe valorarte. Pero ese tipo de cierre casi nunca llega. Y cuando llega, muchas veces no trae paz, sino más confusión, porque estás esperando que el otro te dé algo que solo tú puedes darte: la capacidad de aceptar lo que fue, de dejarlo estar y seguir caminando. Construir tu propio cierre es un acto de madurez estoica. Es mirarte al espejo y decir: no sé por qué se fue, no sé por qué cambió, no tengo todas las respuestas, pero tengo lo esencial: la decisión de no seguir dándole vueltas a algo que ya no existe. Porque en realidad seguir esperando un cierre externo es seguir entregando tu poder emocional a quien ya no forma parte de tu presente. Es dejar que el pasado conduzca tu presente. Y eso, según Epicteto, es la raíz del sufrimiento: querer que las cosas sean distintas de lo que son. Entonces, ¿cómo se construye un cierre? No con palabras del otro, sino con acciones tuyas, con límites, con claridad,
con esa fuerza interior que dice, hasta aquí, no porque me odie, no porque le guarde rencor, sino porque ya no puedo seguir viviendo a medias mientras espero algo que no depende de mí. El cierre es asumir que el otro ya no tiene responsabilidad sobre cómo te sientes hoy, que su partida, aunque haya sido abrupta, no define tu valor, que tu paz no puede depender de un lo siento que quizás nunca llegue. Y cuando entiendes esto, algo cambia por dentro. Dejas de buscar respuestas y empiezas a darte presencia. Dejas de escribir mensajes que no serán leídos y empiezas a escribir páginas nuevas en tu propia historia. Dejas de imaginar finales perfectos y abrazas la imperfección de la hora. Porque el verdadero cierre no es una escena bien escrita. Es una decisión silenciosa e invisible para los demás, pero poderosa para ti. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una conversación final y aún así no encontraste paz? ¿Y cuántas veces te fuiste sin palabras pero con una certeza interior que nada podía romper? Ese es el tipo de cierre que importa. El que nace del desapego, no del drama. El que se construye con aceptación, no con confrontación. Porque a veces intentar cerrar con palabras solo abre heridas nuevas. La filosofía estoica nos recuerda que la vida no siempre nos debe explicaciones, pero siempre nos ofrece lecciones. Y quizás esa ausencia que no entiendes aún, esa despedida sin adiós, sea justo lo que necesitabas para elevar tu nivel de conciencia, para detener la dependencia emocional, para reconocer que tu valor no está en cómo otros te tratan, sino en cómo tú decides tratarte a ti mismo cuando ellos ya no están. No necesitas que te digan por qué te dejaron. Necesitas decidir qué harás tú con ese silencio. Si lo conviertes en un vacío o en un templo. Si lo llenas con ansiedad o con sabiduría. Si lo usas para destruirte o para reconstruirte. Porque el cierre, cuando es auténtico, no necesita testigos. Solo necesita de ti y de tu voluntad de elegir la paz, aunque el ego aún quiera guerra. Y esa elección no se hace una sola vez, se hace todos los días. Cada vez que aparece la duda, cada vez que llega el recuerdo, cada vez que la mente quiere revisar una y otra vez el pasado, buscando una coherencia que ya no importa. Es ahí cuando practicas el verdadero cierre, volviendo al presente, respirando, soltando y confiando. Confiando en que todo lo que terminó lo hizo por una razón y que no necesitas entenderla para poder seguir adelante con serenidad. No esperes una última conversación para darte permiso de sanar. No necesitas que el otro reconozca lo que perdiste. No necesitas entender cada detalle para cerrar un capítulo. Lo único que necesitas es esta decisión interna silenciosa y firme. No voy a permitir que el pasado tenga más poder del que merece. No voy a seguir atado a una historia que ya no me contiene. Y no voy a seguir pidiendo explicaciones como si no pudiera avanzar sin ellas. Porque puedes. Porque siempre has podido. Solo que ahora es el momento de recordarlo. El cierre no se pide, se construye. Y se construye desde tu amor propio, desde tu lucidez, desde esa parte de ti que ya no quiere seguir sangrando por lo que ya no existe. Ese es el acto más estoico que puedes hacer por ti hoy: dejar de mendigar paz y empezar a fabricarla, a tu ritmo, a tu manera, en silencio, pero con toda la fuerza del alma. Y cuando lo hagas, cuando de verdad lo hagas, te darás cuenta de que ya no necesitas que el otro vuelva, ni que te entienda, ni que te explique nada, porque habrás regresado a ti. Y ahí, en ese regreso silencioso, empieza tu verdadera libertad. El desapego no es frialdad, es claridad. Dicen que el desapego es frialdad, que cuando dejas de buscar, cuando dejas de insistir, cuando ya no preguntas ¿cómo estás?, es porque ya no sientes, porque te has vuelto distante, indiferente, frío. Pero la verdad es mucho más profunda. El desapego real no nace del desprecio, nace del respeto, y no hacia el otro, sino hacia ti mismo. Porque llega un momento en que ya no se trata de cuánto quieres,
sino de cuánto te estás perdiendo a ti, por seguir aferrado a quien no sabe quedarse. Separarse no es dejar de sentir, es dejar de depender, dejar de necesitar que el otro confirme cada día que todavía vales algo, dejar de pedir validación en lugares donde ya no hay atención. Es una forma de amor, pero no el amor que implora, es el amor que entiende, que comprende que para proteger el corazón a veces hay que tomar distancia no por debilidad, sino por claridad. Y esa claridad no grita, no exige, no dramatiza, es silenciosa, como una noche en calma después de una tormenta larga. La claridad emocional no llega cuando discutes, cuando reclamas, cuando reaccionas. Llega cuando callas, observas y decides, porque lo que antes te hería ya no te mueve, y no porque no duela, sino porque ya no lo eliges como centro de tu vida. Marco Aurelio decía, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos giran siempre alrededor de quien no te cuida tu alma, también empieza a olvidarse de ti. Por eso el desapego es un acto de higiene mental. No para borrar lo vivido, sino para no seguir contaminando tu presente con lo que ya no tiene lugar en él. No es frialdad, es lucidez. Y la lucidez no reacciona, redirige. La mente humana está entrenada para asociar ausencia con pérdida, silencio con desinterés. Pero en la práctica del estoicismo el silencio no es vacío, es contención. Es saber que no todo merece respuesta, que no todo lo que sientes debe convertirse en acción. Epicteto lo enseñaba con firmeza. No está en nuestro poder evitar que alguien nos hiera, pero sí lo está no reaccionar como ellos esperan. Y en esa pequeña distancia entre estímulo y reacción nace la libertad estoica. La libertad de elegir lo que haces con lo que sientes. No confundas intensidad con profundidad. Lo que grita no siempre ama más. Lo que insiste no siempre vale más. A veces lo más puro es lo más calmo, porque el amor más sereno es el que no se vuelve dependencia. Es el que sabe soltar sin odio, alejarse sin rencor y quedarse en paz incluso cuando el otro se aleja. El desapego no apaga el corazón, solo baja el volumen del ego. Ese ego que dice, necesito que me respondan, necesito que me elijan, necesito que me quieran para sentirme suficiente. Y no necesitas eso. Lo que necesitas es verte con los ojos que un día cerraste por miedo a quedarte solo. Necesitas escucharte sin tanto ruido externo, porque cuando por fin callas, aparece lo esencial. Y ahí descubres que tu paz no se rompió porque alguien se fue. Se rompió porque dejaste que el valor que tienes dependiera de si esa persona volvía. Pero ahora lo entiendes. Ahora sabes que quien de verdad se ama no ruega por quedarse en lugares donde su presencia no es celebrada. La claridad emocional empieza cuando decides detener el impulso. Ese impulso de escribir cuando sabes que no te leerán, de volver cuando sabes que ya no hay espacio, de explicarte cuando ya no hay oídos. Controlar ese impulso no es reprimirte, es protegerte. Es aplicar el dominio de uno mismo del que hablaba Séneca. Nada es más admirable que la persona que vence a su corazón cuando le empuja hacia lo que le destruye. Y sí, tú puedes ser esa persona. Cada día que eliges tu dignidad por encima de tu deseo, estás fortaleciéndote. Muchos piensan que el desapego es una renuncia, pero no lo es. Es una elección. No eliges dejar de amar, eliges dejar de sacrificarte. No eliges dejar de sentir, eliges dejar de suplicar. No eliges volverte frío, eliges volverte claro. Y en esa claridad descubres algo que el amor ansioso no puede ver, que hay afectos que atan y afectos que elevan, que hay vínculos que sostienen y otros que te hunden, y que el verdadero acto de amor propio es saber distinguir entre ambos. A veces la forma más grande de conexión es la desconexión, porque desconectarte de quien no te respeta es reconectarte contigo.
Es dejar de mendigar migajas y empezar a sentarte a una mesa donde tú eres el anfitrión de tu bienestar. Y eso no tiene nada de frialdad, tiene todo de madurez. Entonces, si alguien alguna vez te dice que te has vuelto frío, sonríe, porque quizás por primera vez has empezado a pensar con la cabeza sin traicionar al corazón. Y eso no es frialdad, es equilibrio. Es el punto donde la emoción y la razón caminan juntas sin que una destruya a la otra. Porque el estoico no deja de sentir, solo aprende a sentir sin perderse. Y esa es una de las formas más elevadas de amor. Ahora bien, ¿cómo se entrena este desapego lúcido en el día a día? Empieza por observar tus reacciones. ¿Cuándo sientes el impulso de volver a contactar? ¿Qué piensas justo antes de revisar su perfil, de escribirle, de justificar su silencio? Anota esos momentos y no los juzgues, solo obsérvalos. Luego pregúntate, ¿esto que siento me acerca a mi paz o me aleja de ella? Esa pregunta es clave, porque cada emoción que no se cuestiona se convierte en cadena, pero cada emoción que se observa se transforma en elección. Después, crea espacios de silencio, no solo externos, sino internos. Apaga las notificaciones, respira, escucha lo que no te has dicho, escribe lo que aún te duele y suéltalo, no para olvidarlo, sino para dejar de cargarlo como una cruz. Porque el pasado no es un sitio donde vivir, es un sitio desde donde aprender. Y por último, rodéate de claridad, de conversaciones que no te confundan, de personas que no te usen como opción, de vínculos donde no tienes que adivinar tu lugar, porque el alma se cansa, no de amar, sino de insistir donde no hay eco. Tal vez hoy no te sientas preparado para dejar ir del todo. Está bien, nadie te apura, pero sí puedes empezar a soltar poco a poco. No a la persona, sino a la idea que te hiciste de que sin ella no puedes estar bien. Porque puedes. Siempre pudiste. Solo necesitabas recordar que el desapego no es cerrar el corazón, es abrir los ojos. Y ahora que lo has hecho, estás más cerca de la libertad que creías perdida, más cerca de ti, más cerca de esa serenidad que no depende de nada externo, solo de tu elección silenciosa pero firme, de no volver a poner tu paz en manos que no saben sostenerla. Ahora avancemos juntos, hacia la siguiente verdad que no se grita, se habita. Fuiste lección, ahora eres recuerdo. Hay momentos en la vida en los que uno siente que dio todo, y que al final solo fue utilizado como un puente, un tramo útil en el camino de alguien más, un soporte temporal, un respiro emocional, una estación de paso. Mientras tú sentías profundo, ellos solo estaban de paso. Mientras tú abrías tu alma, ellos solo buscaban alivio. Y eso duele. Duele en el silencio, en las noches donde uno repasa cada detalle, preguntándose si valió la pena entregar tanto para recibir tan poco. Pero cuando el dolor se calma, cuando el tiempo pone cada cosa en su lugar, te das cuenta de algo más grande. No fuiste un error, fuiste una lección. No para ellos, sino para ti. Porque cuando das desde el alma, aunque te utilicen, no quedas vacío, quedas limpio, quedas auténtico, quedas en paz contigo. Ellos pueden haber usado tu bondad, pero no pudieron ensuciar tu esencia. Y con el tiempo, cuando la vida los enfrente con su propia soledad, cuando se miren al espejo de lo que fueron ahí, te recordarán. No por tus lágrimas, no por tus reclamos, no por tus preguntas sin respuesta. Te recordarán por tu dignidad, porque no rogaste, porque no suplicaste, porque no cerraste la puerta con odio, sino con firmeza, porque aunque dolía, elegiste el silencio en lugar del drama, el respeto en lugar del resentimiento. Y eso, aunque ellos no lo digan, los marcó. En un mundo lleno de gritos, de emociones desbordadas, de mensajes sin fin, de historias compartidas por venganza, la dignidad es un acto revolucionario, una presencia silenciosa que no necesita testigos, pero que deja huella. Séneca decía, lo que no nos destruye nos forma,
Y tú en medio del abandono te formaste. Aprendiste a quedarte contigo cuando todos se iban. Aprendiste a cerrar ciclos sin buscar venganza. Aprendiste que el valor de tu amor no depende de si lo agradecieron, sino de si tú lo diste sin traicionarte. A veces nos obsesionamos con ser inolvidables, pero lo realmente valioso no es que te recuerden, es que cuando lo hagan no puedan volver, porque saben que lo que perdiste no fue a ellos, fue la necesidad de que regresen. Y eso es libertad emocional. Epicteto lo resumió con claridad estoica. No es libre quien no sabe dejar ir lo que no le pertenece. Y sí, tú ya dejaste ir, no con palabras, no con bloqueos impulsivos, no con reproches, sino con evolución. Quizás ellos hoy te miran con nostalgia. Quizás de vez en cuando leen tus viejos mensajes, ven tus fotos, recuerdan tu forma de estar, de entender, de sostener. Pero ya no tienen derecho a volver. No porque tú los odies, sino porque tú ya no eres el mismo. Porque el tú que se quedaba por miedo ya no está. Porque el tú que perdonaba antes de que lo pidieran ya no dirige tu vida. Porque el tú que se anulaba para encajar ha renacido. Y quien nace de nuevo no regresa a donde fue enterrado. El recuerdo que dejas no tiene que ver con lo que diste, sino con cómo lo diste. Ellos pueden haber encontrado a muchas personas después de ti, personas más disponibles, más convenientes, más fáciles. Pero la pureza no se reemplaza, se extraña en el silencio, se reconoce tarde, se lamenta en la sombra. Y tú ya no estás ahí para escuchar ese lamento, porque tu ausencia es una consecuencia, no un castigo, porque tu silencio ya no es una espera, es una respuesta, porque tu nueva vida no es una revancha, es una decisión. Hay algo profundamente transformador en no necesitar cerrar con drama lo que la dignidad puede clausurar en calma. Y tú lo hiciste. Fuiste puente, sí, pero no quedaste roto. Fuiste entrega, pero sin perder tu centro. Y hoy, mientras ellos siguen buscando con ansiedad lo que tú diste con calma, tú sigues creciendo, sigues avanzando, sigues sanando, sin ruidos, sin demostrar, sin explicar, porque quien realmente sana no publica su cicatriz, la convierte en sabiduría. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ese tú que hoy mira hacia atrás con compasión, también es recordado por otros, por su presencia amable, por su fortaleza callada, por su capacidad de amar sin invadir. Y ese recuerdo no busca volver, busca inspirar, porque tú no fuiste un error en la historia de nadie. Fuiste el momento en que alguien se dio cuenta de lo que no supo valorar. Fuiste el instante donde brilló la claridad en medio de su confusión. Fuiste alma en un mundo de máscaras. Y aunque no todos lo entendieron, tú sí lo sabes ahora. El estoicismo nos enseña que no todo lo que duele debe ser retenido, que no todo lo que amamos debe quedarse, que hay amores que llegan solo para mostrarnos lo que ya no debemos permitir. Y tú que pasaste por ese fuego hoy caminas con otra mirada. No buscas justicia emocional, no esperas disculpas que nunca llegarán, porque tu verdadera victoria es que no necesitas nada de eso para estar en paz. Ahora te miran con nostalgia, pero ya no te alcanzan. Te observan desde lejos y sienten que algo se apagó. Pero no fue el amor, fue la disponibilidad, fue la ingenuidad, fue la necesidad de aprobación. Y en su lugar ha nacido algo más fuerte, más sereno, más tuyo. Fuiste lección, pero no para ellos, para ti, porque ahora sabes distinguir entre lo que vibra contigo y lo que solo hacía ruido, porque ahora eliges desde la plenitud, no desde el vacío, porque ahora no ruegas por quedarse, ahora agradeces que se hayan ido a tiempo, y sí es posible que algún día sin buscarlo se crucen de nuevo los caminos, que en medio de la rutina aparezca un mensaje, una excusa, una curiosidad, pero tú ya no estás en el mismo punto. Ya no lees con esperanza, ya no respondes desde la carencia, ya no necesitas explicarte, porque quien evoluciona en silencio
Ya no se justifica ante quien no supo quedarse. Y si algún día te preguntas si valió la pena, si todo lo que diste fue en vano, recuerda esto: el alma que ama con verdad nunca pierde. Porque aunque el otro se vaya, tú te quedas contigo, completo, íntegro, digno. Y ese recuerdo sí que vale más que 1000 regresos. Ahora respira, siéntelo, no con tristeza, sino con gratitud, porque el hecho de que hoy te puedan mirar sin poder volver, significa que tu historia siguió. Y eso también es estoicismo. No solo saber irse, sino saber no volver donde ya no habitas. Y así avanzamos hacia el siguiente principio. Porque cuando el pasado ya no duele, el presente se vuelve un lugar habitable. El respeto nace cuando dejas de explicarte. Hay momentos en la vida en los que uno se cansa de hablar, pero no es cansancio físico, es un cansancio del alma, uno que no viene del esfuerzo, sino del vacío, de haber puesto palabras donde no había eco, de haber explicado 1000 veces una herida que no fue comprendida. Y llega el día en que ya no hablas más, no porque no tengas nada que decir, sino porque finalmente has entendido que no todo merece ser explicado, que el verdadero respeto comienza cuando dejas de intentarlo. Al principio cuesta, porque venimos de una cultura que nos enseña a justificarnos, a pedir permiso para sentir, a dar razones por cada límite que establecemos. Pensamos que mientras más claro hablemos, más fácil será que nos entiendan, que si logramos decirlo de forma precisa por fin, alguien nos escuchará. Pero hay una verdad amarga que solo se descubre con el tiempo: no es falta de claridad, es falta de interés. Y cuando el interés no está, ningún argumento basta. Por más noble que sea tu verdad, si el otro no quiere recibirla, se volverá ruido. Y tú, que hablabas con el alma, empezarás a sentir que gritas en el vacío. Es ahí donde el estoicismo se convierte en faro. Porque el estoico no discute su valor, no suplica comprensión, no mendiga reconocimiento. El estoico camina con la verdad en el pecho y el silencio en la boca, sabiendo que lo que se explica demasiado se devalúa. Epicteto lo dijo con claridad brutal: no es necesario alardear de tus convicciones, vívelas. Y tú, al dejar de explicarte, empezaste a vivirte. Dejaste de intentar convencer a quien ya decidió no verte. Dejaste de invertir energía en quien no tiene la capacidad ni el deseo de recibirte con dignidad. Te diste cuenta de algo fundamental: el que necesita muchas palabras para ser respetado está en el lugar equivocado. Porque el respeto no se exige, se reconoce. Y si no nace de manera natural, cualquier intento de imponerlo solo genera resentimiento. Comenzaste a callar, no por orgullo, sino por claridad. Porque entendiste que si tu voz era ignorada, era momento de elevar tu presencia, no tu volumen. Marco Aurelio también hablaba de esto con una serenidad que corta como espada. Si es posible hablar con verdad y sin ofensa, hazlo. Si no, guarda silencio. Y tú elegiste el silencio, no como castigo, sino como evolución. Porque el silencio no solo es ausencia de palabras, es presencia de dignidad. Es el espacio donde dejas de explicarte para comenzar a habitarte, donde dejas de buscar validación externa para enfocarte en tu coherencia interna. Es curioso cómo cuando dejas de hablar, algunos comienzan a escucharte, no porque hayan cambiado, sino porque tú cambiaste, porque ya no estás disponible para repetir lo mismo de siempre. Ya no te desgastas aclarando lo obvio, ya no rebajas tu verdad para que entre en oídos pequeños. Y esa nueva postura impone, no por violencia, sino por madurez. Porque quien se sostiene en silencio sin necesidad de aprobación, proyecta una fuerza que ninguna explicación puede igualar. Muchos lo confunden con frialdad. Piensan que estás distante, que ya no sientes, pero no. Estás más conectado que nunca. Contigo. Has dejado de hablar con el mundo para comenzar a escucharte a ti. Has reemplazado la necesidad de convencer por el acto profundo de respetarte.
porque el respeto comienza en uno. Y si tú mismo no te das ese lugar, nadie lo hará. Este cambio no es repentino. Es una transición silenciosa que ocurre cuando ya no puedes más, pero tampoco quieres volver atrás. Es el resultado de tantas veces en las que hablaste y no fuiste oído. De tantas veces que diste explicaciones y solo recibiste indiferencia. Y llega el momento en que comprendes seguir explicándote es seguir regalando tu energía a quien no la valora. Y eso ya no va contigo. Séneca también lo sabía. En sus cartas hablaba del noble silencio, esa forma de comunicar que no requiere palabras porque se sustenta en la acción, en la presencia y en la serenidad. Y tú sin saberlo comenzaste a practicarlo. Te alejaste sin drama. Te retiraste sin escándalo. No por debilidad, sino por respeto propio. Porque aprendiste que tu paz no está en convencer, sino en soltar. Lo más bello de este proceso es que no necesitas anunciarlo. No tienes que decir, ya no me voy a explicar más. Simplemente lo haces, y el mundo lo nota. Tus silencios empiezan a hablar. Tus pausas se vuelven contundentes. Tus ausencias se sienten más que tus palabras. Porque quien ya no necesita explicar, transmite certeza. Y esa certeza impone respeto. También cambias tu forma de relacionarte. Ya no buscas personas que necesiten que te justifiques. Ya no te atraen quienes dudan constantemente de tus intenciones. Comienzas a rodearte de gente que siente, que escucha, que respeta sin exigir. Gente que no necesita que te expliques, porque te entiende desde el gesto, desde la energía, desde la coherencia. Y cuando encuentras eso te das cuenta de lo mucho que perdiste intentando hacerte entender en lugares equivocados. Entonces miras atrás y ya no hay dolor. Hay comprensión. Entiendes que no fue un error explicar. Fue un aprendizaje, porque cada vez que hablaste y no fuiste escuchado, te acercaste un poco más a ti. Cada silencio forzado te empujó hacia el silencio elegido. Y ahora que estás aquí, ahora que callas por decisión, sabes que es tu lugar. No para siempre, pero sí por ahora, hasta que tu entorno esté alineado con tu valor, hasta que ya no tengas que explicarte, porque tu paz hable por ti. No se trata de ser hermético, ni de cerrarte al mundo. Se trata de discernir, de elegir cuándo hablar y cuándo no. A quién entregarle tus palabras y a quién no, porque tus palabras son sagradas, no son para cualquiera, son la expresión de tu alma, y quien no las cuida no merece recibirlas. Así de simple, así de profundo. Y si alguien alguna vez te pregunta por qué ya no hablas tanto, por qué ya no justificas cada gesto, simplemente sonríe, porque quien necesita que le expliques eso, aún no está listo para entender, y quien sí lo entiende, no necesita preguntarlo. Con el tiempo lo notarás. Notarás que te sientes más liviano, que respiras mejor, que te duelen menos las cosas, porque cada vez que decides no explicar, te eliges, te afirmas, te respetas, y ese respeto, aunque no se note al principio, termina rodeándote, porque la energía que no se malgasta se transforma en fuerza, y esa fuerza, cuando es tranquila, se vuelve magnética. Así es como lo hacen los sabios, así es como lo hacían los estoicos. No hablaban más de lo necesario, no justificaban cada emoción, no debatían cada límite, simplemente eran. Y eso bastaba, porque la coherencia no se grita, se habita, y tú ya comenzaste a habitarla. Hoy no necesitas gritar tu verdad, solo necesitas vivirla, con firmeza, con serenidad, con ese tipo de claridad que no se impone, pero tampoco se niega, porque cuando eliges el silencio, eliges la paz, y cuando eliges la paz, todo lo que no vibra con ella se aleja solo, y ahí, sin hacer ruido, nace el respeto, no desde el miedo, no desde el deber, sino desde la percepción profunda de que algo en ti cambió, que ya no estás para discusiones, que ya no estás para pruebas,
que tu única misión es ser fiel a ti. Y cuando eres fiel a ti, el mundo lo nota. Y algunos se van, pero los que se quedan, te honran. Ese es el verdadero poder del silencio, no que te aísla, sino que te revela. No que te esconde, sino que te muestra con más claridad. Porque cuando dejas de explicarte, comienzas a comunicarte desde un lugar más puro, más sobrio, más tú, y así avanzas, sin estridencias, sin justificaciones, sin discursos innecesarios, solo tú, con tu presencia, con tu calma, con tu respeto intacto, porque ya aprendiste la lección que muchos tardan años en descubrir: el que se explica demasiado pierde energía, y el que aprende a callar gana poder. Este es tu momento, el momento de dejar de suplicar ser entendido y comenzar a honrar tu silencio como el mensaje más claro que tienes para dar. El dolor que causa tu calma. Nadie lo ve venir, porque después de tanto dolor, de tanto hablar, de tanto explicar y justificarte, todos esperaban otra reacción de ti. Un grito, un reproche, una rabia contenida que por fin estallara. Algo que confirmara que aún estás en el juego emocional. Pero no. Lo que llega es tu calma. Una calma tan serena, tan inexplicable que desconcierta. Porque no se parece a la resignación. Y tampoco es venganza. Es algo mucho más poderoso, es la presencia de alguien que ya no necesita pelear para demostrar nada. Y ahí empieza el verdadero dolor. Pero no en ti, en el otro. Porque mientras tú respiras en silencio del otro lado, nace una inquietud difícil de nombrar. ¿Cómo es posible que estés tan tranquilo después de tanto? ¿Cómo puedes estar en paz cuando lo natural sería arder? Y es que nadie espera que después del llanto venga la serenidad, porque la mayoría responde al dolor con más dolor, con impulsividad, con necesidad de cerrar con palabras lo que la vida ya cerró con hechos. Pero tú no. Tú elegiste el silencio. Y eso, para quien alguna vez tuvo poder sobre ti, duele más que cualquier reclamo. La calma tiene algo enigmático. Desarma, descoloca, porque no ofrece terreno para discutir, porque no hay con qué enfrentarse, no hay palabras que golpear, no hay emoción que manipular. Solo hay una presencia firme, tranquila, intocable. Y eso duele, porque ahora quien antes te veía vulnerable te ve distante, y no por frialdad, sino por claridad, porque ya no estás intentando recuperar nada, ya no estás esperando explicación ni disculpa, solo estás en paz. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y tú cambiaste tu pensamiento, cambiaste la interpretación, y al hacerlo transformaste tu dolor en serenidad. Esa calma que ahora habita en ti no es indiferencia, es entendimiento, es haber visto la verdad de las cosas y aceptarlas, sin adornos, sin expectativas, sin necesidad de torcer la realidad. Has hecho lo que pocos se atreven a hacer: soltar sin destruir, dejar ir sin odiar, seguir sin arrastrar. Y ahí ocurre lo inesperado. Quien una vez creyó que tenía tu atención garantizada empieza a sentirse invisible, porque ya no reaccionas, ya no preguntas, ya no corriges ni aclaras. Tu silencio no es ausencia, es una afirmación. Es decir, ya no necesito esto, sin necesidad de pronunciarlo. Y eso desconcierta, porque ahora quien espera tu drama se encuentra con tu distancia. Quien esperaba tu reproche solo encuentra tu mirada neutral, y esa neutralidad duele más que cualquier frase que hubieras podido decir. Séneca lo expresó de forma lapidaria: el sabio no sufre más de lo necesario, y tú ya sufriste lo necesario. Todo lo demás sería repetición. Y tú ya no estás para repetir historias, estás para cerrarlas, no con portazos, sino con una presencia tan serena que hace ruido. Porque sí, hay un tipo de silencio que grita, un tipo de calma que acusa, no con rabia sino con evidencia, porque tu tranquilidad es la prueba de que algo dentro de ti murió.
pero también renació. Y esa calma, aunque a ti te trae descanso, al otro le provoca desasosiego, porque ahora por fin entienden lo que no entendieron cuando aún hablabas, que no se puede jugar con alguien que ha encontrado su centro, que no se manipula a quien ya no espera nada, que no se confunde a quien se ha perdonado a sí mismo, y ese tipo de claridad no tiene retorno. En esa calma hay un mensaje oculto, uno que dice: no estoy esperando que regreses, estoy observando cómo me alejé, y aunque no lo digas, se siente, se nota en tus pausas, en tu forma de mirar, en tu ausencia emocional. Ya no hay pelea, ya no hay necesidad de tener la razón, ya no estás demostrando nada, solo eres, solo estás. Y esa forma de estar duele, porque refleja lo que el otro no puede alcanzar: paz interior. Ahora, si te preguntas cómo aplicar esto a tu vida, comienza por observar tus propias reacciones. ¿Cuántas veces hablaste solo para llenar un vacío que el otro no iba a cerrar? ¿Cuántas veces diste explicaciones que fueron ignoradas? ¿Cuántas veces esperaste justicia emocional de alguien que no tiene ni justicia interna? La próxima vez que te enfrentes a esa situación, detente, respira y elige. No elijas el impulso, no elijas el ruido, elige la calma, porque la calma no es pasividad, es poder contenido, poder bien dirigido. Haz la prueba. La próxima vez que sientas esa urgencia de responder, de aclarar, de defenderte, espera, cuenta hasta 5, respira profundo y pregúntate: ¿esto que voy a decir viene de mi centro o de mi herida? Si viene de la herida, guarda silencio. Si viene del centro, dilo, pero con serenidad, sin necesidad de ganar, solo con el deseo de ser coherente. Esa práctica sencilla en apariencia es revolucionaria, porque te devuelve el control, porque transforma la reactividad en decisión y porque convierte tu presencia en tu argumento más fuerte. Todo esto se conecta profundamente con otros principios estoicos. Cuando eliges la calma por encima del impulso, estás aplicando la dicotomía del control. Eliges lo que depende de ti: tu actitud, tu silencio, tu energía. También estás practicando el amor fati. Aceptas lo que ha ocurrido sin resistencia inútil, sin fantasías de lo que pudo haber sido. Y también estás usando el premeditatio malorum. Ya imaginaste este dolor, ya te preparaste para él, y por eso ahora no te destruye, te fortalece. La calma que hoy habita en ti es un símbolo de transformación. Es el final de una etapa donde pedías ser entendido, y el inicio de otra donde simplemente eres. Y sí, eso desconcierta, porque el mundo está acostumbrado a respuestas inmediatas, a emociones desbordadas, a confrontaciones que alimentan el ego. Pero tú elegiste otro camino, uno más sobrio, más silencioso, más profundo. Y ese camino no solo te aleja del conflicto, te acerca a ti. ¿No te parece curioso que ahora que no hablas por fin te escuchan, que ahora que no explicas por fin preguntan, que ahora que no persigues por fin buscan? Pero ya no te encuentran igual, porque tú también cambiaste. Ya no eres quien esperaba, eres quien elige. Y eso, aunque no lo digas, se nota. Ahora te dejo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu calma incomoda más que tu enojo? ¿Has notado cómo tu silencio provoca más preguntas que tus palabras? Si es así, cuéntamelo, porque detrás de ese fenómeno hay algo muy poderoso, la expresión más pura del respeto propio. Y así, con esa serenidad que ya no necesita explicaciones, avanzamos hacia la siguiente lección. Porque si tu calma ya provoca tanto, espera a ver lo que ocurre cuando aprendes a convertir tu ausencia en presencia imborrable. Tu silencio no es débil, es filosofía aplicada. ¿Alguna vez te han hecho sentir débil por no responder, por no gritar tu verdad, por elegir el silencio cuando todos esperaban una reacción? Vivimos en un mundo donde callar se interpreta como rendición, donde la fuerza se mide por el volumen, no por la coherencia. Pero hay una forma de responder que no necesita ruido, una respuesta que no busca convencer al otro,
sino reafirmarte a ti. Es el silencio, pero no cualquier silencio. Es un silencio habitado, un silencio estoico, un silencio que no calla por miedo, sino por sabiduría, porque el que calla con conciencia no se anula, se afirma. No estás siendo débil por no hablar, estás siendo fuerte por contenerte, porque mientras el mundo grita para ser escuchado, tú eliges habitar tu verdad en paz, y esa decisión no es fácil, requiere dominio interno, requiere renunciar al juicio externo, requiere tener claridad sobre lo que depende de ti y lo que no. Y eso es filosofía en acción. El estoicismo no nos enseña a reprimir, nos enseña a ordenar, a elegir qué merece energía y qué no. Y muchas veces, el mejor uso de tu energía no es explicarte, sino enfocarte. No es corregir, sino continuar. No es demostrar, sino vivir. Por eso cuando eliges callar no estás evitando la confrontación, estás practicando el desapego, estás entrenando tu carácter, estás diciendo sin palabras, no necesito ganar esta conversación, porque ya gané claridad. Séneca lo expresó de forma contundente. Callar ante la injusticia propia es sabiduría, no cobardía. No porque debas tolerar lo que te duele, sino porque sabes que hay luchas que solo alimentan el ego del otro y destruyen tu paz. Callar no es no sentir, es sentir, sin volverte esclavo de eso. Es mirar la injusticia y en lugar de desgastarte pidiendo reconocimiento, elegir construir desde dentro. Porque tu valor no se define por la reacción del otro, sino por tu coherencia contigo mismo. Y esa coherencia empieza en el silencio, en ese espacio donde ya no estás intentando probar tu versión, donde ya no estás esperando que el otro entienda lo que no supo cuidar, donde eliges no desgastarte, y eso, aunque parezca pasivo, es profundamente activo. Porque sostener un silencio consciente requiere una fuerza inmensa. Requiere no ceder al impulso, requiere no buscar revancha, requiere aceptar que a veces la mejor justicia es seguir adelante sin ruido. Cuando eliges ese camino, tu silencio se convierte en un espejo, uno donde el otro ve lo que no quiere enfrentar, que ya no te afecta, que ya no lo necesitas, que ya no estás reaccionando como antes. Y eso duele, pero ese dolor ya no es tuyo, es de quien proyecta en ti lo que no puede sostener en sí mismo. Y tú ya no estás ahí para cargar con eso. Marco Aurelio nos recuerda, elige no ser herido, y no lo serás. Y tú estás eligiendo eso, no porque no duela, sino porque no vas a permitir que ese dolor defina tu camino, porque tu silencio, lejos de ser sumisión, es tu forma de decir, ya entendí, ya solté, ya crecí. No necesitas demostrar nada. Tu calma habla por ti. Tu ausencia explica más que cualquier discurso. Tu serenidad incomoda más que tu enojo. En la práctica cotidiana esto significa dejar de responder cada provocación, dejar de justificar tu paz, dejar de enviar mensajes que solo buscan reconocimiento. Significa aceptar que no todos merecen tu versión más profunda, que no todos sabrán interpretar tu silencio como evolución, pero eso no importa. No estás callando para que te entiendan. Estás callando para escucharte, para respetarte, para elegirte. Haz este ejercicio cuando sientas la necesidad de explicar, de aclarar, de enviar ese último mensaje. Detente. Pregúntate, ¿lo hago por paz o por miedo? ¿Lo hago para liberarme o para seguir atado a lo que ya no existe? Si la respuesta nace del deseo de convencer, no lo hagas. Pero si nace del deseo de liberarte, entonces sí quédate en silencio. Porque en ese acto aparentemente vacío, hay una afirmación poderosa: ya no me define lo que no controlo. Este principio se conecta con toda la estructura del pensamiento estoico. En primer lugar, con la dicotomía del control, lo que piensas, lo que sientes y cómo respondes. Eso es tuyo. Todo lo demás es externo. Cuando eliges callar, estás ejerciendo esa libertad. Estás diciendo,
No puedo controlar lo que hacen, pero sí cómo reacciono. Y eso es poder. También se relaciona con el amor fati, la aceptación profunda de lo que sucede. Callar no es negar la realidad, es abrazarla. Es decir, esto pasó, no puedo cambiarlo, pero sí puedo decidir cómo continuar. Y cuando continúas en silencio, no estás evadiendo, estás trascendiendo. Por último, se vincula con el premeditatio malorum, la preparación estoica ante lo adverso. Saber que te van a malinterpretar, que van a juzgar tu silencio, que quizás lo vean como frialdad, como indiferencia, como debilidad. Pero tú ya lo esperabas, ya lo anticipaste, y aún así, elegiste callar, porque sabes que el valor de tu verdad no depende de que la griten, sino de que la vivas. Y ahora quizás te preguntes, ¿cómo sostener ese silencio sin que duela? ¿Cómo no caer en la necesidad de decir mi parte? La respuesta está en una práctica diaria: escribir. Escribe lo que no puedes decir. Escribe lo que te quedó por dentro. Pero no lo hagas para enviarlo. Hazlo para liberarlo, para soltarlo, para ponerlo en palabras y luego dejarlas ahí, que se queden en el papel, que no contaminen tu paz. Porque lo importante no es que el otro se entere. Lo importante es que tú no lo arrastres más. Tu silencio bien comprendido es el acto más íntimo de respeto propio, porque no estás negando tu verdad, la estás protegiendo, la estás cultivando, la estás encarnando. No se trata de callar siempre, se trata de elegir cuándo hablar y cuándo no desgastarte en un diálogo que solo alimenta lo que ya no quieres ser. Y ese tipo de silencio es filosofía pura, es sabiduría que se respira, es madurez que no necesita aplausos, porque tú ya no estás viviendo para probar, estás viviendo para estar en paz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que tu silencio fue visto como debilidad cuando en realidad era tu mayor acto de fuerza? ¿Te han acusado de indiferente cuando lo único que hiciste fue proteger tu serenidad? Si es así, estás en el camino correcto, porque ese tipo de malentendidos no son señal de error, son señal de evolución. Significan que ya no respondes desde la herida, sino desde la sanación. Y así, mientras el mundo sigue esperando que expliques, que grites, que llores, tú eliges habitar tu verdad en calma, porque el que ha aprendido a callar con propósito ya no necesita convencer a nadie, solo necesita ser. Tu retirada fue el acto más valiente. Hay decisiones silenciosas que gritan madurez, y hay despedidas que, aunque nadie aplauda, marcan el principio de tu verdadera libertad, porque lo que hiciste no fue huir, fue retirarte. Y esa retirada, por más incomprendida que haya sido, fue un acto de valentía. Te fuiste sin espectáculo, sin gritos, sin explicar tu versión una vez más. Y en ese silencio final, elegiste algo que muchos no pueden salvarte. No demostrar, no convencer, solo sanar. No te rendiste. Decidiste dejar de luchar por lo que ya te quitaba paz. Y eso, aunque no se vea, aunque no se entienda desde afuera, es coraje en estado puro. Porque no hay mayor fortaleza que dejar ir lo que te estaba rompiendo por dentro. Lo que te drenaba, lo que exigía tu energía para sostener algo que ya no se sostenía solo. Cuando decidiste dar un paso atrás, no lo hiciste por debilidad, lo hiciste por respeto propio, porque entendiste que seguir insistiendo en una relación, una conexión o una situación donde ya no eras visto, era seguir desgastándote. No te fuiste por falta de amor, te fuiste porque ya no había reciprocidad, porque ya no podías seguir entregando partes de ti a un espacio que solo te exigía, sin nutrirte. Y ahí, en esa retirada silenciosa, comenzó algo nuevo. Un tipo de amor que no busca ser correspondido, sino que empieza por ti. Un tipo de paz que no depende de la reacción del otro, sino de tu decisión de cerrar un ciclo. Porque muchas veces, crecer no se siente como victoria. Se siente como pérdida, como vacío, como soledad. Pero en ese aparente vacío
nace tu verdadera fuerza. Quizás nadie te entendió. Tal vez te llamaron frío, distante, cambiante. Quizás te reprocharon que te alejaras sin luchar más. Pero tú sabías la verdad. Sabías cuántas veces intentaste, cuántas noches te tragaste las palabras, cuántas veces perdonaste sin que te lo pidieran, cuántas esperas, cuántas explicaciones, cuántos silencios heridos. Y al final entendiste que no podías seguir esperándolo todo, de quien apenas te daba migajas emocionales. No te fuiste con odio, te fuiste con comprensión. Y eso es lo que lo hace más fuerte, porque tu retirada no fue para herir, fue para sanar, para reconstruirte, para recordar quién eras antes de que el vínculo te consumiera. No fue un acto impulsivo, fue un acto lúcido. Y por eso dolió tanto, porque sabías que ya no había más que dar, sin dejar de perderte a ti. Marco Aurelio lo expresó sin adornos. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y tú hiciste exactamente eso. No reaccionaste con rabia, no devolviste el daño, no competiste, no buscaste demostrar que tenías razón, solo diste un paso al costado y dejaste que el tiempo hablara por ti. Porque a veces el acto más sabio no es hablar, sino retirarse con dignidad. Y sabes qué es lo más difícil de esa decisión: que nadie te aplaude. Nadie te celebra por no estallar, por no mandar ese último mensaje, por no insistir una vez más. Pero eso es maestría emocional. Cuando ya no buscas el reconocimiento externo, cuando no necesitas validación, cuando no ruegas comprensión, porque ya te comprendiste tú. Tu retirada fue el resultado de un proceso silencioso de madurez, de noches en vela, de reflexiones profundas, de preguntas sin respuestas, de cansancio emocional, de darte cuenta que no podías salvar a alguien que no quería ser salvado, que no podías construir algo sano donde no había interés genuino en sanar. Y eso requiere más valentía que quedarse, porque quedarse a veces es más fácil, es más conocido, más predecible, pero irte, soltar, elegirte, eso es fuerza real. Muchos creen que el valor está en resistir, en aguantar, en luchar hasta el final. Pero a veces el verdadero valor está en dejar de resistir lo que te está hundiendo, en dejar de luchar por quien ya no lucha por ti, en soltar la cuerda antes de que te sangre las manos. Porque no todo lo que se rompe se arregla, y no todo lo que duele merece ser sostenido. Epicteto lo dijo claramente: lo que perturba al hombre no son los hechos, sino su opinión sobre ellos. Y tú cambiaste tu opinión, cambiaste la narrativa. Ya no viste tu retirada como fracaso, sino como protección. Ya no viste tu silencio como vacío, sino como espacio para reconstruirte. Ya no viste tu alejamiento como abandono, sino como regreso a ti. En lo cotidiano esa retirada se manifiesta en pequeños gestos: dejar de revisar el teléfono esperando un mensaje, eliminar ese contacto que solo reabre heridas, decidir no responder a una provocación emocional, rechazar una invitación a revivir lo que ya te costó cerrar, poner límites. Y lo más importante, no justificar esos límites, no explicar cada decisión, no dar más de lo que ya diste. Haz este ejercicio: escribe una carta de despedida que no enviarás, una carta donde pongas todo lo que callaste, todo lo que sentiste, todo lo que esperaste. Y al final, agradece. Agradece por lo que aprendiste, por lo que soltaste, por lo que te reveló esa experiencia. Luego, quema esa carta. Deja que el fuego simbolice tu renacimiento, porque cada final es también un inicio. Y tú acabas de comenzar. Esta lección se entrelaza con los pilares del estoicismo de forma profunda. Amor fati: aceptaste lo que ocurrió, lo integraste, no lo rechazaste, lo transformaste en sabiduría. Premeditatio malorum: te preparaste para lo peor, y cuando llegó no te quebró. Ya habías hecho el duelo en silencio, ya habías previsto el dolor. Dicotomía del control.
Entendiste que no podías controlar al otro ni sus reacciones ni su gratitud, pero sí podías controlar tu decisión de no seguir ahí. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces te quedaste por miedo a que tu silencio se interpretara mal? ¿Cuántas veces seguiste dando solo para no parecer el que se rindió? Y si en realidad rendirte ante lo insano fue tu primer acto de poder, y si retirarte fue la decisión más honesta contigo, te fuiste sin hacer ruido, sin cerrar la puerta con portazo, solo, con pasos firmes hacia tu paz. Y eso no necesita explicación, porque quien aprende a retirarse con dignidad ya no necesita ganar, ya ha vencido al peor enemigo, la necesidad de aprobación. Y lo más hermoso es que sin darte cuenta inspiraste, no a quienes querías impactar, sino a ti mismo, porque tu silencio fue tu refugio, tu distancia tu medicina, y tu retiro, tu renacimiento. A veces no necesitas gritar para dejar huella, basta con irte en silencio, con el alma intacta, porque cuando dejas de demostrar empiezas a habitar tu verdad, y cuando eliges retirarte, no estás perdiendo, estás eligiendo paz, estás volviendo a ti. Hoy lo has recordado, que no necesitas presencia para ser inolvidable, que tu valor no se mendiga, se reconoce, primero por ti, y que tu silencio bien dirigido no es vacío, es poder. Ahora, haz algo pequeño pero poderoso. Apaga el ruido por un instante, toma papel y escribe una sola frase. No me fui, me elegí, y guárdala. Léela cada vez que te tiente volver a donde ya no te veían. Si este video resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Dale voz a este silencio. Dale sentido a esta calma. Suscríbete, comparte, no por el algoritmo, sino porque tal vez alguien allá afuera necesita escuchar justo esto, justo hoy. Y ahora dime, ¿cuál fue el momento en que supiste que era hora de irte? ¿Tuviste que romperte? ¿O fue un susurro que te salvó? Te leo en los comentarios. Y no estás solo. Aquí nos entendemos. En lo que no se dice. Y si esto te tocó, espera a ver lo que viene. En el próximo video hablaremos del momento en que tu paz se vuelve más atractiva que tu dolor. Y cuando eso pasa, todo cambia. Hasta entonces, sigue caminando. No hacia ellos, sino hacia ti.